Muy buenas tardes, autoridades de la universidad, autoridades de la facultad, cuerpo académico, administrativo y estudiantes. A nombre de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales y del Observatorio del Contexto Económico, les doy la más cordial bienvenida a la inauguración del año académico de nuestra facultad. A continuación, dejo con usted al decano de la Facultad de Administración y Economía, profesor Mauricio Villena, quien les dirigirá unas palabras. Bueno, para mí es un agrado darle la bienvenida a esta ceremonia de inauguración del año 2025. Veo muchos de nuestros alumnos de primer año, y esto es algo común en la universidad, traer personas que enriquecen nuestro debate, nuestro conocimiento, nuevas ideas, y eso es algo que vamos a tener durante toda la carrera, así que me da mucho gusto verlo. Primero que todo quiero agradecer a Eduardo Engel, que ha tenido la gentileza de aceptar dar con esta clase magistral inaugurar nuestro año académico. Esta es la primera charla del ciclo Empresa, Gobierno, Sociedad 2025. Tenemos muchas durante el año. Y aprovecho a agradecer ahí al director del Observatorio del Contexto Económico, Juan Bravo, quien es el organizador de este importante evento. Agradezco también a la comunidad de la UEP, al rector Carlos Peña, al prorector Cristóbal Marín, a la vicerrectora Ana de los Ríos y a la secretaria general de la Universidad Jimena Palma por asistir a este evento, así como también a los directores de escuela, directores de departamento, profesores, funcionarios y a toda la comunidad aquí presente. Muy brevemente voy a presentar a nuestro invitado. Eduardo Engel realizó sus estudios de Ingeniería Civil Matemática en la Universidad de Chile, ingresó allá por 1980, y él entra un doctorado en Estadística en la Universidad de Stanford, se recibe en el 87, y en el 91 termina su doctorado en Economía en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Y ahí Eduardo, entra a la Kennedy School of Government de Harvard, está un par de años, y vuelve a industria, vuelve a Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, donde asume como profesor titular del 94 al 2001. Y de ahí se va a la prestigiosa Universidad de Yale, al Departamento de Economía, donde del 2001 al 2012 es profesor titular. Y el profesor of Economics fue nombrado más de una vez, varias veces, mejor profesor del departamento, ¿no?, por su labor docente. Y en 2012 vuelve a Chile y vuelve nuevamente ahora a la Universidad de Chile, pero al Departamento de Economía. Eduardo Engel, en 2012 fue elegido miembro de la Econometric Society, fue presidente de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe, la CEA, y fundó también, presidente fundador de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Esto de esta facultad vamos a organizar el encuentro de este año, esa sociedad, así que perdura su legado en políticas públicas. Muy brevemente, ¿cuál es la contribución intelectual del profesor Engel en economía? Yo la he dividido en tres áreas muy significativas. Primero, en macroeconomía, el profesor Engel desarrolla modelos dinámicos. Y hay una serie de papers que hace junto al economista chileno también, Ricardo Caballero, sobre cómo la inversión agregada a través de rigidez en microeconómica pueden afectar el ciclo económico. Y tiene una serie de papers, tiene uno explicando la dinámica de inversión en la manufactura americana, y tiene un enfoque muy innovador de ese paper, y ve a nivel microeconómico cómo hay ajustes de los agentes microeconómicos que afectan finalmente la inversión y el capital de la macroeconomía. Y esto tiene una serie de repercusiones también en la macroeconomía, que es un modelo con agentes heterogéneos, y esa es una línea muy importante de macroeconómica, ¿ya?, de rigidez en microeconómica y su implicancia en la dinámica de inversión agregada. Después también tiene otra línea, que es la economía de la infraestructura y las asociaciones público-privadas, que en Chile permitió construir todas las carreteras que ustedes ven, montones de obras de infraestructura, y Chile fue pionero en cómo los privados podían también colaborar con el sector público. Y ahí tiene un libro
que es The Economics of Private Partnerships de Cambridge University Press, que también desarrolla ahí con el profesor Ronald Fisher y Alexander Kaletowicz, que también es una línea completa de papers, trabajo, que son una referencia muy importante en esa línea. Y por último, también yo digo regulación, competencia y política anticorrupción, que esa es una línea que desarrolla a nivel local, se interesa mucho en estos temas y contribuye a las políticas públicas. Solamente para resaltar su logro académico, que a veces en Chile no lo relatamos bien, Eduardo Engel recibió la medalla Fritz Medal, que en economía es muy importante. Uno podría decir que es el galardón más importante de premio a un artículo para un economista y el más prestigioso de la profesión. De hecho, 5 ganadores de la medalla Fritz han sido también premios Nobel. O sea, el profesor Engel ha hecho una contribución significativa a la economía. Pero lo que nos convoca también es su contribución a las políticas públicas. Y Eduardo Engel en eso es distinto a otros académicos que se dedican a hacer los papers, contribuyen a través de mover de alguna manera el conocimiento de sus áreas a las políticas públicas. Eduardo Engel, algo que es muy positivo, que él también empieza, yo diría, a ser el primer economista desde la academia a participar en el diseño de políticas públicas que llegaron a hacerse realidad. Y eso es muy notable. Él del 2000 empieza a escribir en temas de corrupción, se empieza a desarrollar todo un interés de él por las políticas públicas. En 2012 funda el Centro de Estudios Espacio Público, dedicado al diseño y ejecución de políticas públicas en Chile, y es el 2015 donde lo nombra la presidenta Michelle Bachelet, lo nombra a cargo del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción. Esta es la Comisión Engel. La Comisión Engel con 12 miembros, con 16 miembros, genera un documento con más de 200 propuestas de reforma en 21 temáticas diferentes. Es muy notable esto, porque yo diría que es como la última comisión que tuvo un impacto tan grande en las políticas públicas y en la práctica. De hecho, yo contaba, viendo la historia ahí en la librería del Congreso, que 9 leyes en varias áreas, incluyendo financiamiento de la política, ley antimonopolio y educación cívica, salieron de esta comisión. Entonces, ahí en el 2016, en una encuesta, la segunda, Eduardo Engel fue elegido como la figura pública más admirada del país. Y eso dice algo. Un economista que contribuye al debate y que tiene la fuerza, la convicción de que muchas de sus propuestas sean ejecutadas. Y es por esto que la Facultad de Administración y Economía quiere darle el premio a la trayectoria en economía y políticas públicas. Esta iniciativa del Consejo de Facultad reconoce a aquellos individuos cuyo trabajo ha contribuido de manera significativa al avance de la ciencia económica y al diseño e implementación de políticas públicas con impacto positivo en la sociedad. Es por esto que, con profundo respeto y admiración, otorgamos este premio al profesor Eduardo Engel en reconocimiento a una vida dedicada al estudio de los fenómenos económicos y al servicio público. Nosotros esperamos, yo en particular como decano, este premio que ha tenido a 2 economistas, que ha premiado a Rosana Costa, actual presidenta del Banco Central, y a Rodrigo Vergara, investigador del Centro de Estudios Públicos y ex presidente del Banco Central, como ejemplos para ustedes, ejemplos de personas que son economistas y que desarrollan una labor que va más allá del ejercicio, ya sea privado o académico, sino que también tiene un interés por lo público. Eduardo Engel es sin duda uno de los más destacados economistas desde el retorno a la democracia y representa de manera excelente el espíritu de servicio y excelencia que queremos fomentar en todos nuestros alumnas y alumnos. Muchas gracias, Eduardo, por tu compromiso y gran aporte al país. Muchas gracias. Bueno, quiero nuevamente invitar a nuestro decano y al director de OSEC, Pablo Bravo, a hacer la entrega del premio al profesor Eduardo Engel.
es al profesor Eduardo Engel, que nos hará esta clase magistral. Quiero pedirle por favor a todos los alumnos que se encuentran al gran respeto, se escucha todo lo que conversan, así que por favor prestemos atención, ¿verdad?, a esta clase magistral. Bueno, registrar al final. Con este silencio. Estamos esperando el PPT, así que por mientras agradecer la muy generosa noticia y decirle que me honra tremendamente lo pueden poner en pantalla completa. ¿Me lo ven? No. El tema de la charla de hoy es corrupción en Chile, avances y desafíos. Y creo que van a haber varias cosas que nos van a sorprender y ojalá los lleven a reflexionar y también motiven preguntas cuando terminemos. Partamos con algunos de los casos de corrupción que hemos tenido en la última década. Los más recientes, el caso Audios y el caso Convenios. Todos los años tenemos algún caso, y a veces varios casos de corrupción municipal. Tenemos el caso Carabineros, que fue bien importante en 2016, lleva a que la UAP obtenga un premio internacional por investigar ese caso, y los casos de financiamiento irregular de la política, por Pesca, Penta, SQM del 2015, por mencionar los más importantes de la última década. Motivan las siguientes preguntas. ¿Es Chile un país corrupto? Sí, ¿no es cierto? Terminamos la charla. Vamos a ver que la respuesta que quiero argumentarles, al final ustedes se llevan la opinión que quieran, es mucho más matizada. Pero voy a hacerlo con argumentos y no como algo dogmático. Hemos tenido avances importantes en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrentamos? Y finalmente, ¿por qué es tan difícil avanzar en la lucha contra la corrupción? Partamos entonces con medirlo. Hasta 1995 hablábamos de corrupción en todo el mundo y eran anécdotas. Buenas anécdotas, pero anécdotas. No había nada realmente que permitiera ver la evolución que tenía la corrupción en un país. El Lord Kelvin, el señor de los grados Kelvin, que todos vienen en el colegio o la escuela, ¿no es cierto?, dijo alguna vez, si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Y por lo tanto, en la mitad de los 90, hubo dos iniciativas en paralelo que dijeron, midamos la corrupción. Cuantifiquemos este fenómeno y después estudiemos cómo varió en el tiempo. La primera, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, y la segunda fue en el Banco Mundial, que es uno de 6 indicadores de gobernanza, el indicador de control de la corrupción. Técnicamente, es un poco mejor el del Banco Mundial. Las fuentes son muy parecidas, la correlación es muy alta. Una ventaja del Banco Mundial es que no hubo un cambio de metodología. En el caso de Transparencia Internacional hubo un cambio total en 2012 que de modo que no es comparable lo anterior en 2012.
y hay otras ventajas más, y por lo tanto voy a usar el segundo, todas las cosas que les diga salen muy parecidas con el primero. ¿Ok? Más de 200 países, todos los años un valor normalizado, de modo que el promedio mundial es 0 por definición, la desviación estándar es 1 por definición, y tenemos que se miden desviación estándar. Si se acuerdan de la distribución normal, y esto es más o menos normal, van a tener que sobre 1, los valores van a estar entre menos 2 y 2 en general, sobre 1 está como el 16% de los países, entre 0 y 2 va a estar la mitad, bajo 0 la otra mitad, bajo menos 1 va a estar nuevamente otro 16%. Además, y ese es un gran mérito, medir la corrupción fue un gran avance, pero no es un número exacto. Por lo tanto, estos números tienen una metodología que me da un margen de error y por lo tanto me permite saber cuándo un cambio es significativo y cuándo es simplemente ruido que no debería llevarme a ninguna conclusión. El Banco Mundial define así lo que está tratando de medir, respondiendo a Lord Kelvin. El índice de control de la corrupción captura las percepciones sobre la medida en que el poder público se ejerce para beneficio privado, incluyendo tanto formas de corrupción menores, en inglés se llama petty corruption, como grandes, la gran corrupción, así como la captura del Estado por parte de las élites e intereses privados. Vamos a un par de ejemplos. Primer ejemplo, un funcionario público que demanda un soborno para hacer algún trámite. Eso es pequeña corrupción, ¿cierto? También hay un carabinero que pide una cola. En Chile pasa poco, en otros países es muy habitual. El segundo, una transnacional que paga sobornos a presidentes y ministros de un montón de países para obtener proyectos grandes de infraestructura. En el caso de Odebrecht, 8 países de América Latina sucedió esto. Esa gran corrupción, una red de empresas, políticos, etcétera, como parte de sobornos que fueron por $800 millones. Tercero, una empresa que financia de manera ilegal a un político que después es electo y le permite a esa empresa influir de manera indebida en las legislaciones que la van a afectar. Eso es captura del Estado. Entonces, tenemos los 3 ejemplos: pequeña corrupción, gran corrupción y captura del Estado. Para construir este indicador de corrupción, déjenme contar las fuentes que usan. Primero, encuestas de empresas en países. Está el Foro Económico Mundial y está IMD, que después el negocio muy prestigioso en Suiza, que construye un indicador anual. Esas son 2 de las grandes fuentes de este tipo. Segundo, encuestas de personas en países, como ustedes. Gallup es una de ellas, Latinobarómetro de América Latina, hay equivalente en África, etc. Tercero, evaluaciones de expertos que se ganan la vida viendo los riesgos que tiene invertir en distintos países. Está el Economist Intelligence Unit y otros. Cuarto, evaluación de expertos de ONGs y de think tanks. Por ejemplo, tenemos Bertelsmann Foundation en Alemania, Freedom House en Estados Unidos. Y finalmente, evaluación de expertos de las multilaterales como el Banco Mundial y la ONU. Una metodología estadística para combinar todas estas fuentes y ahí tenemos los datos para Chile. Y eso, ¿no es cierto?, visto a la distancia, los que están más atrás, dirían, bueno, tenemos razón, Chile es un desastre. Miren cómo partimos arriba y terminamos abajo. Y esa es la percepción generalizada en Chile sobre este indicador de corrupción. Acuérdense que mientras más alto, mejor, porque es control de la corrupción. Sin embargo, tengan cuidado, y esta es una lección de estadística, ¿no? Corrupción, siempre cuidado con los ejes cuando les muestro una gráfica. Acá está Chile en el concierto mundial. Vamos por partes. La línea azul gruesa que está arriba es Chile. La negra punteada es el promedio OCDE, el promedio de los países ricos desarrollados. La verdad es que esa caída que les mostré primero es bien acotada. Partimos en torno a 1.5 hasta el 2014-2015 y bajamos a 1, en una escala de menos 2 a 2. Pasamos de estar mejor que el promedio OCDE, algo que estamos en muy pocos indicadores económicos sociales, a estar igual al promedio OCDE. Un deterioro, pero de media deviación estándar y no el drama que percibimos. Vamos a entender por qué está pasando eso. Si ustedes miran también arriba, hay una línea naranja. ¿Se ve naranja? Sí, se ve naranja. Ese es el otro país de América Latina que lo hace bien, Uruguay. Es decir, Chile pasó de ser número 1 en América Latina a número 2. En primera división en control de la corrupción, Chile y Uruguay y nadie más. En la división, segunda división, aparece un país que a veces un poco más abajo, y Costa Rica. Todo el resto de América Latina bajo 0.
Entonces, cuando les digan Chile está como Argentina en corrupción, no es cierto. Los datos no dicen eso y en forma bien tajante. Todas las series bajo cero son los principales 10 países de América Latina y juegan en tercera división en control de la corrupción. Entonces, tenemos un tema, pero acotado. Primer resumen, entonces, ¿cómo estamos? Basado en indicadores de control de corrupción o el indicador equivalente de transparencia internacional, la foto es la misma, tenemos que, comparación con el promedio, estamos al mismo nivel. Ya quisiéramos eso en PIB per cápita, en calidad de educación y muchas otras variables. Segundo, comparación con América Latina, segundo lugar, mucho mejor que el resto. Salvo Uruguay que nos gana. Tendencia, una caída de 1,5, una desviación estándar por sobre el promedio, y vamos a discutir por qué pasó y qué deberíamos hacer para revertir eso. ¿Por qué nos va relativamente bien? Una pregunta. Uno habla con los expertos internacionales que miren a Chile con más distancia que nosotros. A veces es bueno conocer bien los detalles y a veces es bueno hablar con gente que ve el bosque y no se pierde los árboles. Y lo que te dicen es lo siguiente. Nuestro gobierno central es relativamente probo, controla relativamente bien la corrupción. Eso es, comparado con otros países, clarísimo. Tenemos escándalos, claro que los tenemos, pues son más de país desarrollado que de país en desarrollo. ¿Por qué? No tengo una respuesta. Esto va mucho más allá de la economía, hay elementos sociológicos, culturales, históricos. Tengo una anécdota, eso siempre, cuando no hay respuesta técnica, uno tiene una buena anécdota. Y le debo esa anécdota a Carlos Berlinguer hace unos 10, 15 años. Él contaba la historia de por qué Chile tenía buen control de la corrupción en el gobierno central, refiriéndose al padre de la patria, a Bernardo Higgins. Cuando la Casa de la Moneda era no el lugar de los presidentes, sino que el lugar en que se acuñaba la moneda. Cuando partió Chile, la Casa de la Moneda era esa, se hacían las monedas. Bernardo Higgins dio la orden de pintar en las murallas a la entrada el nombre de cada funcionario y sus sueldos. Y la idea era que hubiera control social de que esas personas que podían robarse la plata y después gastarla, no se estuvieran robando la plata y entonces la idea no era solamente pedirles que fueran probos, sino que controlarlos mediante que fuera público el sueldo que recibía cada uno de ellos. Y esa tradición, según argumentaba Berlinguer, se mantuvo en el tiempo del gobierno central de Chile. Hay algo realmente mágico en quienes entran a la DIPRES y el Iniciativa 120 sienten que tienen que cuidar el presupuesto de la nación. En cambio, gobiernos subnacionales en Chile, los municipios, no somos mucho mejores que países del resto de América Latina. Lo que sí, hay menos plata. Y es un tema que se está revirtiendo porque a nivel subnacional estamos descentralizando el país, lo cual es deseable, pero conlleva un riesgo de alta corrupción. Estamos repitiendo diseños institucionales que no han funcionado bien para los municipios en la parte de las gobernaciones, y es un tema pendiente que debemos abordar en algún momento. Segundo, Chile sigue teniendo la capacidad para reaccionar frente a los casos de corrupción. Nos escandalizamos, nos molestamos, ponemos presión en el mundo político para hacer algo. Hay otros países en que el cinismo es completo y ni se escandaliza. Es solamente una herramienta política. ¿Cuándo lo es? Muchas veces no lo es porque por los dos lados tienen tejado de vidrio. ¿Por qué entonces nos percibimos tanto peor de lo que los indicadores internacionales dicen que estamos? Dos motivos. Primero, nos comparamos con nosotros mismos. No estamos mirando la experiencia. Yo les cuento, yo hago consultorías para gobiernos de corrupción en infraestructura o en infraestructura en general, de un montón de países. Y de cada una de esas consultorías vuelvo a frenar algo súper positivo respecto a Chile. Por comparación, las cosas que escucho ahí versus lo que escucho acá es otro juego. Hay un país en Centroamérica, de cuyo nombre no me acuerdo, en que los senadores son los dueños de las empresas de construcción. Y cuando discuten el presupuesto de la nación, se está repartiendo el presupuesto entre los senadores, que además tienen el descargo de que esas empresas son sin fines de lucro, por lo tanto ni siquiera pagan lucro. Entonces, es un caso extremo, pero las historias que lo escuchas son de ese calibre. Los problemas que tenemos en Chile son de un país mucho más desarrollado en temas de corrupción que este. Y segundo, una cierta paradoja de la corrupción. Voy a ilustrar un ejemplo. En Chile, en el tema municipal, cuesta mucho avanzar. Voy a volverse eso más grande. Pero ha habido un avance importante. Hace unos 5 años se legisló para poner límite a la reelección. Los alcaldes pueden
el periodo alcalde y se termina. Ese límite de reelección destapó varios casos de corrupción municipal que hemos conocido. Llega un nuevo alcalde, una nueva alcaldesa, y lo primero que hace es revisar las cuentas de los antecesores y descubre lo que se ha descubierto en varios municipios. Y esto es bien transversal políticamente. Por lo tanto, el efecto sobre nuestra percepción es que aumentó la corrupción municipal. Sabemos un montón de escándalos que no habíamos sabido si no hubiese sido por este cambio legal. En el corto plazo, efectivamente, los casos que conocemos aumentan, aunque eran de larga data, lo de Vitacura llevaba décadas. Pero en el mediano plazo, todo alcalde electo sabe que a lo más tardar en 12 años va a haber una persona en su cargo que puede ser de otro partido o puede ser del mismo partido por no quererlo mucho, y por lo tanto se va a cuidar mucho más en cómo gasta la plata y en cómo se comporta. Y tenemos entonces que muchas veces, en un primer momento, reformas anticorrupción aumentan la percepción de corrupción y son en largo plazo contribuyen al equilibrio. ¿Cuál es el impacto que tiene la corrupción? Ustedes están acá porque creen que es importante, pero hay economistas que dicen, parte de la vida, no hay que preocuparse mayormente de eso, y por lo tanto déjenme brevemente darles un par de argumentos de que sí importa. El primero es que acá tenemos un gráfico en que en el eje X está el producto per cápita de los países y en el eje Y está el control de la corrupción, y vemos que van de la mano. Los países a medida que se desarrollan van teniendo un mejor control de la corrupción. La pregunta es, ¿en qué dirección va la causalidad? Eso es algo bien difícil en ciencias sociales, sobre todo con una pregunta como esta, pero hay argumentos que dicen que la causalidad en parte va desde control de la corrupción a desarrollo. Déjenme seguir con esto. Ejemplo concreto, acá tenemos otra gráfica en que está en el eje X, digamos, control de la corrupción en un medido de 0 a 100%, y el eje Y, el grado de inversión que tiene la deuda del país. No tienen por qué conocer esto, sobre todo en primer año, pero este es el costo que tiene pagar el interés por la deuda. Mientras más arriba estamos, es que la deuda es más barato de pagar para el país. Y por lo tanto, el montón de plata que se ahorra en el país. La correlación es muy alta y no es casual. Por ahí, por el 2005, las agencias que preparan este tipo de datos contactaron al Banco Mundial para decirle: ¿sabe qué más? Nosotros tratamos de predecir cómo le van las inversiones, qué factores predicen si una inversión le va a ir bien o mal en un país. Y usamos un montón de verdad económica y lo hacemos más o menos. Hemos empezado a usar indicadores de control de producción, lo hacen fantástico, queremos entender por qué. Le explicaron por qué esto impactaba y desde entonces lo usan. Es decir, no fue solamente que había una correlación. En este momento, las Standard & Poor's, Fitch, etcétera, usan estos indicadores como uno de los insumos para construir estos grados de inversión que se dan a los países y por lo tanto en forma mecánica influencia. Finalmente, un tercer ejemplo, el caso de Brecht en América Latina, fue un caso muy grande de corrupción. Era un conglomerado brasileño de ingeniería que en 2009 fue una empresa más grande en América Latina en todos estos temas de construcción, digamos, 18 a nivel mundial. El escándalo se destapa como parte del caso Lava Jato, Petrobras en Brasil, pero es un escándalo distinto. El mayor caso investigado bajo la legislación de Estados Unidos para investigar corrupción en el extranjero. Estados Unidos fue pionero en 1977 creando una legislación que se llama Foreign Corrupt Practices Act, actos corruptos fuera de Estados Unidos, que penalizaba con cárcel el pago de sobornos fuera de Estados Unidos. Ustedes dirán, pero más o menos obvio. En Alemania, que también es un país desarrollado, hasta el año 2000 era legal pagar sobornos fuera de Alemania. No en Alemania, pero fuera de Alemania, la empresa alemana no solamente podían pagar sobornos, los descontaban como un costo de su base tributaria. El 2000 hubo un acuerdo de la OCDE que Alemania lo suscribió y se terminó esa práctica. Pero este tema no era obvio, y en este tema sí Estados Unidos tuvo un rol pionero, que vamos a ver después, está debilitado en el último mes. Los sobornos que pagó Odebrecht entonces, Estados Unidos comienza a investigar el caso Odebrecht. Para Odebrecht hay incentivos muy potentes para llegar a un acuerdo judicial en que a cambio de confesarlo todo con lujo de detalles, evitan cárcel y tienen multas algo más bajas. ¿Okay? Y esa es la fuente de información de lo que está acá. 800 millones de dólares en sobornos, utilidades, a partir de eso casi 3.000 millones de dólares, una multa enorme que pagaron producto de esto, 200 políticos y funcionarios públicos que fueron sobornados, 76 ejecutivos de Odebrecht que pagaban las coimas,
Varios presidentes de otros países de América Latina, en Perú, etcétera, que terminaron perdiendo el cargo, presos, en un caso hasta se suicidó cuando fueron a buscarlo a su casa. Realmente un impacto tremendo. Impacto económico. Fondo Monetario dijo que el caso de Odebrecht había llevado a caída del producto en varios países, Perú y Brasil entre ellos. Impacto político, ahí está un analista diciendo que parte de que emergieran liderazgos populistas, a veces de extrema derecha, a veces de extrema izquierda en América Latina, fue producto del caso Odebrecht. Chile y Odebrecht. La mitad de ustedes nunca han escuchado Odebrecht. No es casualidad. Lo que sigue mis fuentes es periodística. Tengo dos fuentes independientes y eso basta en periodismo. En los 90, a fines de los 90, Odebrecht se instaló en Chile, es un dato. La parte que son mis dos fuentes es que trataron de sobornar a funcionarios del gobierno de la época, les fue mal y se fueron de Chile. Lo mismo en Uruguay. El resto de América Latina no. Y los países del resto de América Latina se distinguen entre quienes investigaron Odebrecht y quienes ni siquiera fueron capaces de investigarlo. Bien. Políticas para combatir la corrupción. Un poco de economía, un pequeño modelo, una línea de un modelo. Los economistas, no solo los economistas, también mucha gente de ciencia política, vemos la corrupción como un síntoma de debilidades de las instituciones de un país. Cito al último Nobel de Economía, de Daron Acemoglu, para combatir la corrupción necesitamos reconocer que es un síntoma de una sociedad en la cual los incentivos están distorsionados, los mecanismos de control están ausentes y las normas están mal calibradas. De una forma así, las instituciones no funcionan debidamente. Los trabajos académicos en esto fueron Gary Becker y Susan Rose Ackerman, el primero Chicago, la segunda Yale. Me gusta contar esta historia con el siguiente experimento que se ha hecho en varios países. Es de noche, estamos en un mall, hay un estacionamiento, está bastante oscuro y vacío, y dejamos una billetera con un fajo grande de billetas. La gente va camino al auto y ve esa billetera tirada en el suelo. ¿Qué hace? Se ha hecho este experimento en un montón de países y la experiencia es bastante similar. Los seres humanos se dividen más o menos tres grupos más o menos igual de grandes. El primero lo recoge y va a dejarlo en alguna parte para que busquen al dueño. El segundo lo recoge y dependiendo de si hay una cámara de seguridad, ¿no es cierto? Si hay cámara de seguridad, lo va a dejar, y si no hay cámara de seguridad, se lo deja. Y el tercero se lo deja sí o sí, independiente de si hay cámara de seguridad o no. Lo que esto dice es que importan los incentivos, pero también importan otras cosas. La gente que actúa en forma correcta, independiente de si podría dejárselo o no, por ejemplo, en el primer grupo. La idea entonces es que la decisión de cometer o no un acto corrupto es una decisión en que estoy comparando beneficios con costos. Esa fórmula que ven ahí, el B y el T por C, B es el beneficio de cometer el acto corrupto, P es la probabilidad que me pillen y C es el costo que tiene si me pillan. Y una forma de analizar, una primera forma de analizar políticas anticorrupción es precisamente que va a ser una política, bueno, ya sea disminuir el beneficio, de modo que no sea atractivo, o aumentar la probabilidad que me pillen, o aumentar el costo si es que me pillan. ¿Okay? Ejemplos concretos: si dificulto el lavado de dinero en una sociedad, hago más difícil lavar dinero, bueno, entonces obtengo dinero ilegalmente, pero no puedo consumirlo, no puedo comprarme un auto, una casa, y por lo tanto el B mayúscula es más chico. Si extiendo la prescripción de un delito, prescripción es el tiempo que yo puedo perseguir un delito, más años, nuevamente aumenta la probabilidad que me pillen, porque hay más tiempo que tienen para que me pillen. Y finalmente, si aumento las multas en caso de que me pillen, o por ejemplo, si hay penas de cárcel y antes no las había, aumento el costo de que me pillen y por lo tanto nuevamente tengo que es menos atractivo cometer actos de corrupción. Políticas concretas. Voy a pasar con grandes ideas acá, ¿no? Primero, iniciativas regionales y mundiales. La Convención Anticorrupción de Naciones Unidas y Interamericana y de la OCDE. ¿Okay? Son acuerdos multilaterales entre países para combatir la corrupción con acciones concretas. Después, en temas especiales, el lavado de dinero, lo que es crimen organizado, es un tema creciente en el mundo,
se creó hace unos 20 años una organización cuya sigla en castellano es el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, y que tiene un rol muy importante en políticas y coordinación entre países para lavar dinero. Iniciativas nacionales, transparencia y acceso a la información. Hay un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que decía que la información era el mejor desinfectante, ¿no es cierto?, porque es transparente las cosas. El sistema judicial, con independencia, con herramientas como delación compensada y protección de informantes que hacen más efectiva la lucha en contra de la corrupción. Regular la relación entre dinero y política, financiamiento de campaña de los partidos, declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades, lobby, conflictos de interés, inhabilidad e incompatibilidad, son todos parte de regular esa relación entre dinero y política que siempre es compleja. Y finalmente, compras públicas y cómo se gastan las platas en general del Estado. Importante también fortalecer la sociedad civil y el periodismo de investigación. Es un elemento clave en la lucha contra la corrupción. ¿Cuándo suceden las reformas? Mirando la experiencia comparada en Chile y en países más desarrollados que nosotros, la mayoría de las reformas suceden luego de un gran escándalo que se aprovecha para hacer reformas. ¿Por qué? Hay gran escándalo de corrupción y las autoridades, el Congreso, por ejemplo, que tienen poder de veto sobre estas reformas y que no les interesa hacerlas porque pierden poder, pierden ese poder de veto en forma temporal, por algunos meses, algunos años. Si en ese momento se aprovecha para poner presión desde algunos liderazgos políticos, desde la sociedad civil, es ahí cuando se hacen las grandes reformas en los distintos países. En tiempos normales, hay actores políticos que en la práctica tienen derecho a veto sobre estas reformas y por tanto es muy difícil sacarlas adelante. Ahora, el hecho de que las reformas sucedan luego de escándalos no significa que cada escándalo se aprovecha para hacer reformas. Hay muchos escándalos de corrupción que no llevan a ninguna reforma que valga la pena. Es una condición necesaria, pero no suficiente si quiere usar cerca de los Chile durante la última década. Voy a centrarme en la parte que me tocó contribuir y que ya no resumió el decano en su presentación. Entre 2014 y 2015 tenemos varios escándalos de financiamiento irregular y ilegal de la política y también el escándalo Cabal que involucraba a la presidenta Bachelet, y esto lleva a la creación de esta comisión que mencionó Mauricio, que me tocó presidir, con 16 especialistas bien diversos en las profesiones, pero también políticamente. En abril de 2015 proponemos 236 medidas concretas. ¿Por qué concretas? Porque queríamos poder evaluar si se iban a realizar o no, en 21 áreas temáticas. Y en noviembre de 2015, desde la sociedad civil, desde el espacio público, junto a Ciudadanía Inteligente, creamos un observatorio para hacer seguimiento al trabajo legislativo, interejecutivo, administrativo también, en los avances o retrocesos de esta agenda. Entre 2015 y 2017 hay avances legislativos importantes en 9 áreas temáticas. No tengo otra lámina, pero el número de legislaciones aprobadas que tiene el evento que propusimos son 14 o 15 proyectos de ley, varios de ellos bien importantes. También hay áreas en que no pasó nada, les voy a contar de los dos. Pero vamos primero al observatorio. No ahora, pero cuando salgan de acá, sobre todo en el primer año, pongan observatorioanticorrupción.cl y van a ver esto. Sigue presente, en que tienen las 5 grandes áreas y después con las subáreas correspondientes. Ahí está, por ejemplo, regulación de campañas electorales. Y está algunas de las medidas. Sigue para abajo, están todas las medidas. Yo acá en la lámina puse 4 y ustedes pueden ver el grado de cumplimiento. Ahí hay 4 medidas en que se incorporaron en un 100% y después ver la nota de la calidad. Realmente correspondía a lo que decíamos, o aproximadamente, y en este ejemplo tenemos notas 5, 7, 7 y 7 para esas 4 medidas. En general, lo que es regulación de campañas, el cumplimiento fue 79%, la calidad 5.3 en la escala de 1 a 7. Ahí aparecen más medidas, también hay algunas que tienen 0% y no pasó nada, y en otras áreas, como la parte municipal, hay muchas medidas en que no pasó nada. Áreas temáticas con leyes aprobadas y bien evaluadas. Democracia interna y financiamiento de los partidos. Nota 6,1, avance 91%. Concretamente, algunos ejemplos que se hizo.
Financiamiento público de los partidos políticos. Hasta 2015 en Chile no había plata pública para los partidos, por lo tanto teníamos partidos en que el que ponía la plata era el dueño del partido, era el presidente del partido y decidía quién eran los candidatos. La Renovación Nacional, según muchas fuentes, era algo parecido a eso. Entre tanto, la Renovación Nacional tiene plata pública y no depende de un financista que ha tratado por él varias veces y no lo ha logrado. Segundo, la participación de los afiliados en la elección de la directiva. Hasta el 2015, dos partidos, el Partido Comunista y la UDI, los afiliados, lo que antes se llamaba militantes, no participaban en la elección de la directiva. Se enteraban de quién era la nueva directiva por los diarios, igual que el resto de la gente. Desde entonces hay un proceso en el cual hay una participación de los afiliados en la selección de sus directivas. Fin al financiamiento por parte de las empresas, que fue el origen de esos escándalos que motivaron estas reformas. Las personas votan, las personas financian la política, con transparencia, cuando son sumas importantes, pero en cuarto. Varios temas más, y los 9 áreas con mucho avance, el azul también grande, regulación de las campañas electorales, que es otro tema importante y muy sentido por la gente. Ejemplo, ustedes seguramente ni se acuerdan, la mayoría de los alumnos acá, pero ese era Santiago durante una etapa electoral. Se tapizaba la ciudad con carteles enormes, gigantografías. En la noche eran batallas campales para proteger esto o quitársela al candidato que era al contrario para poner la fotografía de uno. Eran barras bravas las que estaban a cargo de eso y hubo gente que murió en esas peleas que se daban en las noches. Cuando partió esto en 2016, en la primera elección municipal, acá tenemos entonces arriba como es después de 2016 y abajo como era antes. Cuando partió esto, de izquierda y derecha, mucha queja de que estamos abandonando una tradición larga chilena que era parte de chilenidad, el tapizar la ciudad con carteles que no informaban nada. Neutralistas, políticos de derecha e izquierda argumentaban eso, hasta que salió esta encuesta, en que siempre el 82% de la gente estaba contentísima con que hubiese terminado esta tapizado la ciudad y de ahí en adelante se acabó también el argumento, y esta es la importancia de combinar medidas más de fondo como las anteriores con medidas que a la ciudadanía le dicen que esto está avanzando. Hay temáticas con pocos avances, no ninguno, pero muy pocos. Creación de un servicio de evaluación de políticas públicas. En cada campaña, el que gana o la que gana la presidencia dice que va a hacer esto, después el presidente no lo hace. Digamos, 3 o 4. Por eso, el motivo es obvio. Si yo quiero hacer esto cuando no estoy en gobierno, cuando soy gobierno quiero que esté tranquilo. Pero este es un tema que nos falta y que sí nos pega al momento de evaluar políticas públicas, poder aprender de nuestros errores, lo cual hacemos relativamente poco, o en contextos muy politizados y que por lo tanto es más bien parte del juego político, no parte de algo más técnico y más objetivo. Fortalecer probidad de municipios, también un tema en que salvo la medida respecto al límite de la reelección, los avances han sido muy pocos, la nota es un 2,4. Desafíos para la próxima década. Primera preocupación importante, estamos dejando pasar escándalo de corrupción para hacer reforma. Ahora, todavía es tiempo, pero hay una preocupación válida en este tema. Primero, tenemos corrupción municipal. Es un tema sumamente difícil, digamos. Tuvimos suerte con esa medida que fue aprobada de la límite de la reelección, ¿no es cierto? Pero no hay mucho más. Es un tema complicado políticamente porque todos los partidos tienen municipios que están expuestos a que si se hacen las cosas así va a ser un costo político, porque hay una trenza entre los alcaldes y los parlamentarios para efecto de las campañas, etcétera, y por lo tanto realmente requiere un liderazgo o una coyuntura con un liderazgo muy fuerte para lograr algo. Es un tema que es un gran desafío y no se ve fácil. Los escándalos, el caso Convenios, que fue el gran caso de corrupción hace 2 años, llevó a una comisión, la comisión Jaraquená, que hizo un montón de propuestas muy interesantes y que han avanzado bastante lento en el Congreso. Vamos a ver una de esas propuestas en un minuto como algo clave en lo cual quiero insistir. El caso Audio también es un escándalo mayor, realmente va al corazón de lo que es el sistema de justicia en un país y debilita enormemente la confianza en la democracia este tipo de casos. Lo que es obvio a partir de ese caso reformar como nombramos la autoridad del Poder Judicial, la Constitucional, Corte Suprema, notarios, etcétera, el Consejo de Defensa del Estado. El Ejecutivo ingresó una ley rápido, pero que tomó 2 o 3 proyectos antiguos, los mezcló mal
y nadie se ha preocupado mucho que eso avance. Entonces ahí se requiere voluntad política para aprovechar ese escándalo, porque no basta con destituir a 2 jueces de la Corte Suprema, uno que ni siquiera sino que se necesita tomar la medida para que esto no vuelva a suceder de nuevo, y esas medidas no se han tomado por el momento. Finalmente, estos casos ofrecen algo que vamos a ver también si se cumple, pero que se cumpla, pero no es seguro, que es, con el caso Audio, hubo mucho escándalo cuando después los casos de financiamiento ilegal, los 2 Carlos terminaron con clase técnica, algo que es como la reír de la televisión, y el motivo de eso es que, en parte, al menos, muchas de las delitos cometidos no estaban tipificados como delitos. ¿Okay? Y las penas que habían, los castigos que habían, eran menores. Entonces, aún si hubiesen avanzado esos casos, al final del día lo que se podía hacer era relativamente poco porque había prescrito la parte de financiamiento ilegal, había que agarrarlo por el lado de evasión de impuestos, era realmente complicado. Bueno, eso se mejoró notablemente. Debería haber cárcel efectiva ahora para los casos de este tipo más grandes, más allá de las cautelares en que tienen prisión preventiva, ¿no es cierto? Pero los casos como el caso Audio, vamos a ver si debería llevar a cárcel efectiva si es que realmente la nueva legislación aprobada 2016-2017 en materia de corrupción funciona bien en la práctica. Por ejemplo, establece la figura de la acción compensada o cooperación eficaz en Chile, que ayuda a encontrar la evidencia para meter a alguien en la cárcel. No es posible meter a alguien en la cárcel sin mostrar la evidencia, y eso ayuda en eso. Tipifica el cohecho sin la necesidad de contraprestación. Hasta el 2015 en Chile, el cohecho, que es pagar un soborno por algo, ¿no es cierto?, era solamente el cohecho si que yo demostraba que usted me pagó y yo hice esto por usted. Hoy en día, con la nueva legislación, si yo le pago dinero a una persona que está en una posición de ayudarme, no tengo que probar que me ayudó y ya constituye cohecho. Entonces, tenemos una legislación que se puso al día con los estándares de los países más avanzados, y en los próximos meses y años veremos si da el ancho, y tenemos entonces de que también la percepción de impunidad respecto al caso de los 2 Carlos se resuelve con personas que van a la cárcel. Algo parecido pasa con la legislación de tipo. El nuevo desafío en Chile, en América Latina y también en algunos países desarrollados, el crimen organizado. ¿Qué delitos estamos hablando? Tráfico de drogas, robo, secuestro, extorsión, chantaje, trata de personas, tráfico, delitos financieros, blanqueo de dinero y evasión fiscal. Acá hay elementos de corrupción porque rompen todo el sistema político, pero también hay elementos que van mucho más allá de eso que no son propiamente de corrupción, ¿cierto? El enfoque económico es parte importante de cómo luchar contra el crimen organizado. Este no es solamente un tema de policía, es un tema en primera aproximación en los países desarrollados, clave en evitar que quienes se hacen de esta plata puedan gastarla. Porque si no pueden gastarla, se van a otro país, no se queda en Chile, y la forma de combatirlo, esa es la idea del GAFI. Políticas concretas, la más efectiva, según me pregunta cualquiera de la gente que trabaja en estos temas, es un registro de beneficiarios. Santiago se llenó de barbería. ¿Es que hay más barbas? ¿O es que se está besando para la barbería? La verdad, no sabemos. ¿Cuál sería la forma de investigar eso? Que la autoridad correspondiente tuviera un registro de los dueños finales de cada barbería. Pero en Chile no tenemos un registro de beneficiarios finales. Muchas veces, por lo tanto, podemos tener cascadas de empresas que son dueñas de empresas, y no sabemos quién es la persona natural final que son los dueños de una empresa. Una estrategia clave en la lucha contra la evasión fiscal, pero también el crimen organizado, es un registro de beneficiarios finales. También sirve para luchar contra la corrupción en las compras públicas. Pero muchas veces podemos tener empresas porque al final tienen aguas arriba y un mismo dueño común. Ese registro de beneficiarios finales, Chile está al debe. En el ranking latinoamericano estamos con suerte en el promedio o bajo el promedio. Tenemos un buen proyecto de ley. Fue propuesto por la Comisión General que mencioné antes. En el Congreso ha ido mejorando por indicaciones de Hacienda, pero no avanza absolutamente nada. No es se le ha dado urgencia simple, no ha avanzado absolutamente nada. Es un tema clave e importante. Segundo, levantamiento oportuno del secreto bancario.
Lo que legislamos en Chile fue una versión tímida comparado con el país desarrollado. Hay un miedo justificado del sector empresarial, lo cierto es que acá puede meterse un montón de información y puede ser mal usada. Mi consejo es, olviden lo que están protegiendo con eso, dense cuenta que esto es clave para luchar contra el crimen organizado, ese costo es mucho más alto en los países desarrollados, han dado cuenta de eso, y por lo tanto, démosle mayores herramientas a las autoridades que luchan contra el lavado ilegal, el lavado de dinero. Acá en los datos del sitio beneficiario final, y nuevamente, volvemos inevitablemente a cualquier charla hoy en día de lo que está pasando en Estados Unidos. Esta legislación pionera de Estados Unidos, que penalizaba con cárcel el pago de sobornos fuera de Estados Unidos, que llevó no solamente el caso de Bresco, países latinoamericanos, llevó a descubrir un caso con Siemens, la gran empresa alemana, a comienzos de 2000, llevó al caso con Total, la gran empresa francesa, llevó al caso con Ericsson, la empresa sueca que pagó $1.000 millones en multa. Estados Unidos llevó el caso de la FIFA, la corrupción de la FIFA se descubrió por esto. Estados Unidos tenía una legislación que, si platas pasaban por Estados Unidos, que si todas las platas de cualquier organización multinacional pasa por Estados Unidos, tenía el derecho a investigar. Y investigaba y tenía el poder y la capacidad técnica de investigar bien estos casos. En General Economista, Estados Unidos proveía una externalidad a todo el mundo en el lucha contra la corrupción. Algo que era muy difícil que otros países lo hacía Estados Unidos. Hay otros temas que Estados Unidos lo hace bien, tenemos una oda a Estados Unidos. Pero en este tema, efectivamente, Estados Unidos se adelantó en 2 décadas a Europa y además usaba su poder, en este caso, de forma muy constructiva. Eso hasta el 10 de febrero. El 10 de febrero, Donald Trump anuncia que no se va a fiscalizar más, que todos los casos bajo esta ley se paralizan y se dejan. Eso es jodido, porque hay una señal a personas que antes tenían miedo y han disuadido de que no se deben investigar y por lo tanto va a haber más corrupción en el mundo si no hacen algo al respecto. Uno puede argumentar, y lo han hecho varios analistas, que esto perjudica a Estados Unidos, que Estados Unidos es más productivo, más eficiente que otros países, que por lo tanto esta legislación lo que hacía era dificultar que quienes eran menos eficientes que Estados Unidos tuvieran contratos en base a sobornos, y que ahora claramente va a ser simplemente el que soborna mejor y ya no es más eficiente, y que en esa cancha Estados Unidos pierde. El 5 de marzo, pues si no bastará esto, Estados Unidos también anuncia que el gran esfuerzo que tenía Estados Unidos de un registro de beneficiarios finales, que se aprobó finalmente en 2024, la empresa tenía un año para empezar a llegar la información, no iban a requerir ninguna información. Primero, más importante que el segundo, el beneficiario final de Estados Unidos no ha sido un ejemplo mundial, de hecho tiene problemas, hay un Estado en que se esconde un montón de empresas que no se saben quiénes son los dueños, pero es un tema grande. Agreguen a esto que las potencias emergentes, digamos China, no se caracterizan por su énfasis en el control de la corrupción. Hay un documento demostrando como en África no tenía un gran número de contratos de infraestructura, considerando como se hacía en los 90. En los 90 el tema corrupción era considerado un tema cultural, que un país, otro país no podía meterse porque la cultura era que se sobornaba. Claramente esa cultura afecta a grandes mayoría de los países que no quieren que suceda eso y por lo tanto estamos en ese sentido con un riesgo grande de volver hacia atrás. Como muchos otros temas, a propósito de la administración de Trump, estamos más solos y por lo tanto tenemos que poner las pilas nosotros y así en la ayuda que nos da Estados Unidos en estos temas. Conclusión entonces, corrupción, más allá de anécdotas, se puede definir y se puede medir y se mide desde hace aproximadamente 29 años. Importa para el desempeño económico y para la confianza en la democracia. ¿Cómo estamos en Chile? Al nivel OCDE. Estamos un poco mejor que eso. La tendencia ha sido disminuir, pero una caída acotada. ¿Qué tenemos que hacer? Revertir eso, volver a ser el número 1 en América Latina, volver a estar por sobre Uruguay, y para eso aprovechar los escándalos que hemos tenido recientemente para hacer la reforma correspondiente. Principales desafíos: municipios, sistema judicial y crimen organizado. Gracias. Hicimos una mental que nos va a dar
Eduardo Engel. Vamos a dar paso a la rueda de preguntas. Por favor, pido que esté interesado en hacerle alguna pregunta al profesor, levantar, por favor, la mano. Respecto a que Antes por decir tu nombre. mi nombre es Catalina Granito, soy de primer año. Ah, súper. Sí. Muy bien. Y mi pregunta respecto a que si usted cree que hay una relación entre las personas pertenecientes a partidos políticos contra los casos de corrupción. Esto me refiero a que hay más personas que son del lado de derecha que cometen más corrupción, o hay más personas de izquierda, o de variables. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Déjenme contarles algo en primera persona. Después de esta comisión que presidí, me pasé 2 años realmente dedicando buena parte de mi jornada a promover la agenda anticorrupción desde la sociedad civil. Iba al Congreso, poníamos presión, íbamos a los medios, etc. Mi experiencia fue, Catalina, que estaba igualmente distribuido entre derecha e izquierda la gente que se oponía a esta reforma y la gente que no. Este no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema general en el país, en el que había personas, me imagino que legítimamente percibían que esto no era importante, veían quitar poder y se ponían tenazmente, se armaban unas prensas de senadores y diputados de derecha y izquierda que juntos decían lo mismo en las comisiones, y otros que estaban ayudando también gente muy diversa, y que eso es muy importante. Parte del éxito que tuvimos fue porque no es un tema de derecha e izquierda, por eso éramos 16 miembros de esta comisión. Había 4 que eran de derecha, el resto son de izquierda, pero aprobamos de forma unánime el 93% de sus propuestas. Y la que no fue unánime, la mayoría no eran algo que había una gran diferencia, sino que era que había un comisionado con alguna obsesión y hubo cómo convencerla de los tratados. Y realmente es un tema que se puede, si lo sacamos de la última pelea política, que obviamente depende de quién fue el escándalo, el otro arrastrando duro, ¿no es cierto? Pero los temas en general se pueden ver en una idea de Estado, de ir funciona bien, porque no es un tema de izquierda. Muchas gracias por el tema de ¿Tenemos otra pregunta más? Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Engel y quería preguntar, en Chile, considerando el contexto del legado de la dictadura, así como el contexto socioeconómico que se heredó, ¿cree que desde el punto de vista de la economía se pueden encontrar unas posibles soluciones para este conflicto sin vulnerar los poderes del Estado ni la autonomía que tiene cada uno? Yo creo que se puede. Complementando lo que tú dices, hay un libro de una periodista brasileña muy bueno, de más de 1000 páginas, muy seria, investigando el caso de Brecht, viendo toda la historia de Odebrecht, y ahí muestran que durante la dictadura Odebrecht sí estuvo metido en Chile y sí pagó soborno. Eso está escrito completamente, pero está en ese libro, ¿no? Que efectivamente las dictaduras suelen ser más corruptas que los gobiernos democráticos. Pero Chile tiene la institucionalidad para avanzar en este tema, manteniendo al mismo tiempo las libertades correspondientes a una sociedad de democracia liberal. Yo creo que se puede, y yo creo que Chile lo ha sabido hacer en el tiempo, digamos. Tenemos un deterioro, pero no un deterioro mayor o enorme, un deterioro acotado, y que podemos revertir con las medidas, con algunas áreas que propuso acá, con proyectos de ley que están en el Congreso, y también con la idea, hay más ejemplos de estas cosas que hemos hecho, que en un primer momento llevan a una peor percepción de corrupción, pero que con el paso del tiempo van a llevar a menos corrupción y por lo tanto van a mejorar nuestra percepción. Así que, a pesar de los tiempos difíciles que vive justamente Chile y sobre el mundo, sigo siendo optimista. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Buenas tardes, don Eduardo. Soy Benjamín Rivera, del primer año, y mi pregunta es, actualmente, con la experiencia que tiene usted, ¿qué propuesta haría a Chile para mejorar esa decadencia que tuvimos del 0,5 ante los casos de corrupción, y que en vez de solamente mejorar lo que ya bajamos, mejorar aún más las fiscalizaciones ante los casos y todo eso? Un gran tema, cuidado con la descentralización.
Estamos traspasando plata del gobierno central a las regiones. En parte del desarrollo, Chile paga, Chile tiene que hacer eso en el futuro, pero hagamos teniendo en cuenta que esas instituciones que van a tener plata fresca tengan también la supervisión, la transparencia y la institucionalidad que requiere. El problema de nuestro municipio, en parte, es también que no tienen los equipos profesionales necesarios para hacer bien las cosas. No es solamente corrupción, es también falta de equipos profesionales. Entonces, algo similar va a suceder con las gobernaciones, digamos, los gobernadores que tenemos, y por lo tanto ese es un gran tema. Segundo gran tema, el tema municipal. Tercer gran tema, registro de beneficiarios finales y en general las condiciones que ponemos para levantar el secreto bancario. Tenemos que luchar contra el crimen organizado con las herramientas que realmente funcionan y no muchas veces con medidas muy efectivas, pero que la experiencia comparada dice que sirven poco y nada y a veces son contraproducentes. Hay tres, cuatro grandes áreas que van en la dirección correcta y que nos permitirían, yo creo, recuperar ese lugar número uno que tuvimos en América Latina, que está por encima de la clase. Hola, mi nombre es Joaquín y mi pregunta es, ¿qué haría usted o si tiene una idea sobre cómo arreglar los problemas de corrupción a nivel municipal? O sea, ¿qué ideas posee de legislación o de proyectos para arreglar este tema de corrupción? A ver, gran pregunta, Joaquín. Primero voy a dar una versión bien corta, porque un poco la cosa es más larga, pero tampoco me hace memoria. Pero métete a observatorioanticorrupción.cl en la versión larga. ¿Okay? Entonces, primer tema municipal, en la parte de fortalecer los equipos profesionales. Lo que propusimos, que sigue siendo una buena idea, es tener una especie de alta dirección pública más light. ¿Por qué más light? Porque es bien caro el que pasen todos los funcionarios por este proceso de selección competitivo, en que miran los currículos y todo lo demás. Pero nos pasa una versión un poco más barata de lo mismo y tener en los 5 o 6 cargos claves de todo municipio personas elegidas por un concurso público en que se filtran los operadores políticos que no son buenos técnicamente en cargo. Eso, desgraciadamente, requiere algo más de plata para que los municipios paguen mejores sueldos. No en los municipios con muchos recursos, pero sí la mayoría que no tiene tantos recursos. Ese es un gran tema. Segundo gran tema, hay unas reformas legales, yo no soy especialista acá, el rector de la universidad acá sentado, pero hay un tema también que, en el caso de los municipios, hay una cierta tensión entre el hecho que el alcalde es elegido y básicamente que rinda cuentas respecto a las órdenes que da. Entonces muchas veces uno descubre lo que parece corrupción, pero basta que el alcalde diga yo le ordené hacer eso y no hay ningún costo de lo que sucedió. Tenemos que repensar un poco la estructura legal de cómo se equilibra el hecho que son las autoridades elegidas con el hecho de que rindan cuenta debidamente. Para más detalles, mírate nuevamente lo que está en el observatorio, pero ahí tienes un par de ideas concretas que son grandes ideas, pues un montón de medidas cada una. Tenemos dos preguntas que van a ser las últimas virtudes del tiempo. Hola, mi nombre es Matías González y mi pregunta se va a salir un poco del tema que hablamos el día de hoy, porque es una pregunta que personalmente me importa mucho y la investigo por mi cuenta y creo que es una persona que me va a dar un punto de vista que me va a aclarar muchas dudas. A mí me gusta mucho la bolsa estadounidense y lo que está haciendo Trump, el juego que hace y los momentos que está haciendo con la bolsa de para mí me llama mucho la atención y intento investigar, pero no entiendo bien el juego a lo que va él, porque con los aranceles y que provoca inflación y tienen un montón de movimientos, no solo la bolsa, sino que en toda la economía mundial, incluso nos afecta a nosotros. Entonces, quisiera saber, yendo más al grano, qué juego está haciendo y por qué de las cosas. A ver, comparto tu obsesión con lo que está pasando en Estados Unidos. Yo también estoy todos los días leyendo lo que pasa y tratando de entender. Pero en lugar de yo responderte en 2 minutos algo que no puedo responder en 2 minutos, vamos a sugerirle al decano Villena de que en este ciclo charla, una de las próximas charlas sea precisamente sobre Trump, su impacto mundial y cómo importa para Chile también, porque da para una hora completa como la que hemos pasado acá, y por lo tanto, yo creo que me permito hacer esa pregunta. Tenemos la última pregunta que una estudiante de la asociación de acá.
Hola, buenas tardes. Yo soy Isabel Figueroa, vicepresidenta de la organización que está recién emergiendo en la UDP, Econex UDP, al lado tengo a la presidenta. Y bueno, mi pregunta va en base a la teoría económica. Sabemos que, según la teoría económica, siempre es mejor dar incentivos que castigos. Entonces, dado el hecho de que las reformas son casi todas para castigar, ¿cree usted que sería mejor dar castigos o dar incentivos para? A ver, la única ecuación que puse en la pizarra combina las dos cosas, ¿cierto? Hay incentivos ahí, y parte son los castigos, pero también parte simplemente la probabilidad que me piden. Entonces, si no aumento la probabilidad que me piden, por ejemplo, porque los delitos prescriben en más tiempo, no prescriben muy rápido, que es lo que pasaba con financiamiento ilegal de la política. Prescribían 6 meses y los partidos ni siquiera han entregado la rendición de cuentas a la campaña, no sabemos que hubiera alguna situación grande, no había cómo hacer nada. Uno puede equilibrar esas dos cosas. Los castigos son una de las herramientas para dar incentivos, pero no es la única, hay muchas otras, y un buen ecosistema anticorrupción en general combina en forma inteligente un poco de todas. No se obsesiona con los castigos, pero tampoco los desprecia. Claramente, si yo hago un acto corrupto, en una cárcel con ninguna circunstancia, más probable que lo haga, pero también veo la parte de prevenir, de convencer, etc. Y por lo tanto es una combinación de distintas medidas que tratan de crear un entorno en el cual la gente no le convenga ser corrupto. Y después también está el tema de educación cívica y ética. En la comisión aprobamos eso y en unos proyectos de ley que el decano también fue aprobado, y que por lo tanto es una instrucción acá de que aun cuando a veces me convenga ser corrupto, no es correcto ser corrupto. Es por lo tanto un ambiente en el cual uno quiere sentirse que hace lo correcto, y eso depende de la educación que uno recibe. En historia económica hay como un equilibrio múltiple, un equilibrio en que la gran mayoría se comporta bien porque realmente le corresponde, y otro que mucha gente se porta mal. Mucha gente cuando migra a un país que se comportan distintos, cambian su comportamiento y se portan mucho mejor en el entorno en el cual hay ciertas cosas que no se hacen y que antes se hacían. Pero también hay una parte ahí que va mucho más allá de la economía, que son elementos sociológicos que también es igualmente importante. Yo creo que a don Eduardo, y también a nivel de la representación de también son de darle un reconocimiento a Javiera González. Viene a nombre de todos los estudiantes de la casa. Así que dar por terminado, creo que es lo que hacemos siempre, que si nos podemos poner de pie, tomarnos una foto con don Eduardo, verlo, para que tengamos un lindo recuerdo de nuestra expresión del año académico. Estamos los profesores. Sacar un minutito hasta la foto, recuerdos. Bueno, tomamos una foto, terminemos. Por favor, un segundo, mirando. Lo que para nuestro inicio del año académico, que todos nos vayan muy bien, ¿verdad? Éxito de todas sus clases. Mirando a los fotógrafos en las redes sociales. Y ahora les voy a recordar con alegría, sin un dedito arriba, que nos pide siempre el fotógrafo, los alumnos. Muchas gracias a todos.